Bueno, buenas. Vamos a trabajar hoy los puntos de corte con los ejes de una función y el signo de la función. Entonces, primera cosa, ¿qué son los puntos de corte? ¿Qué son los puntos de corte? Bueno, son los puntos de corte, son aquellos puntos que cortan la función con los ejes. Aquí vemos a golpe de vista, en el dibujo, tenemos que el punto A, ¿no? Es el corte, corta el eje, es el punto de corte con el eje Y, ¿verdad? Con el eje Y. ¿Qué cumple este punto? Este punto cumple que la x es igual a 0. Entonces, ¿cómo se halla? Imponiendo a la función que la x sea 0. Si x es 0, f de 0 sería, en este caso, el valor que fuera. Y el punto A sería 0, f de 0. Suele ser sencillo y es evaluar la función en el 0, en x igual a 0. Y los puntos B y C son de corte, son puntos de corte, ¿no? Con el eje X. ¿Qué cumplen los puntos B y C? Los puntos B y C cumplen que están en el eje X, con lo cual la ordenada es 0, es decir, Y es igual a 0. Entonces, ¿cómo se hallan? Pues resolviendo la ecuación f de x igual a 0. Así, en el caso de la función que aquí tengo dibujada arriba, esa función f de x que no tengo fórmula, sino que simplemente está puesta f de x, ¿dónde corta? Pues sería aquí la solución, sería que x vale b y x vale c. ¿Y los puntos cuáles serían? Pues el punto B sería el punto B0 y el punto C sería C0. Estos son los puntos de corte con los ejes, ¿no? Observa que para hacer con el eje Y es hacer x igual a 0 y con el eje X es hacer Y igual a 0. En este segundo caso hay que hacer una ecuación, que es la ecuación f de x igual a 0. La solución de esta ecuación proporciona los puntos de corte con el eje X. Que además estos puntos dan una cosa muy interesante que es el signo de la función. Entonces, para ello tengo el dibujo de arriba, el signo de la función. Signo de la función. Entonces, ¿qué es el signo de la función? Uno habla del signo de la función y es el signo de la función, es el signo de f de x. Es una forma abreviada de decir el signo de la ordenada. Es el signo de la ordenada. Es decir, de f de x, según cuánto valga x. Entonces, en la gráfica puedes observar, ¿no?, que hay como tres regiones, que serían, las regiones serían entre menos infinito y b, ¿verdad?, entre b y c, y entre c e infinito. Y observa que antes, entre infinito y b, la función está por encima del eje de las x, se dice que es positiva. Entre b y c, la función está por debajo del eje de las x, que es negativa, ¿no? Observa que es positiva, la ordenada es positiva, aquí sería la ordenada negativa, y entre c e infinito esta por encima sería positiva. ¿Cómo se calcula el signo? Pues viendo cómo se hace, cómo se obtiene el signo. Pues viendo cuándo es 0. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene el signo, perdón. ¿Cómo se obtiene el signo? ¿Cómo se obtiene el signo? ¿Cómo se obtiene el signo? ¿Cómo se calcula? Bueno, pues primero se hace cuando la función es 0, que en este caso sería en x igual a b y en c, y después evaluando el signo, ¿no?, en cada región. Pondríamos esto en la tabla que aparece aquí, después de hacer los cálculos, ahora vemos un ejemplo, ¿verdad? Aquí pondríamos esto, que f de x en b vale 0 y en c vale 0. Y evaluando el signo antes de b en un punto cualquiera, el signo es positivo, aquí es negativo y es positivo. Y haríamos esto, dibujaríamos unas rayas indicando que la función está por encima. Entre b y c es negativo, aquí unas rayas que está por debajo, y de c en adelante sería positiva, ¿verdad? Con lo cual la función está por encima, ¿no? Veamos un ejemplo. Veamos dos ejemplos, mejor dicho, ¿no? Consideremos esta función, una función polinómica sencilla, que podría ser esta. F de x igual a x cuadrado menos 2x menos 3, ¿no? Esta función.
Puntos de corte. Con el eje Y es hacer x igual a 0, que en este caso sería f de 0, ¿cuánto vale? Pues menos 3, el punto es el 0 menos 3, ¿no? Ahora los dibujamos. Y con el eje x sería hacer y igual a 0, que aquí sería hacer x cuadrado menos 2x menos 3 es igual a 0. Una ecuación de segundo grado que si resolvemos sería menos b que es menos 2, o sea más 2, más menos b cuadrado que es 4, menos 4 por 1 y por menos 3, más 12. Entre 2a que es 2. Y esto valdría 2 más menos raíz de 16 es 4, partido por 2. 4 y 2, 6. Entre 2, 3. 2 menos 4 menos 2, menos 1. ¿Qué significa eso? Que tengo dos puntos de corte. En el punto 3, 0 y en el punto menos 1, 0. Estos son los puntos de corte. Y además, estos dos puntos de corte con el eje de las x, el punto 3 y el punto 1, proporcionan el signo de la función. ¿Cómo? Aquí pondríamos esto. Aquí pongo x y aquí pongo el punto menos 1 y el punto 3. Yo sé que la función en menos 1 vale 0 y en 3 vale 0, ¿no? ¿Qué signo tienen cada una de las regiones? Bueno, pues evaluamos. Por ejemplo, antes del menos 1 le doy un valor, por ejemplo, el menos 2. ¿Cuánto vale f de menos 2? Pues sería menos 2 al cuadrado, ¿verdad? Menos 2 por menos 2, menos 3. Vale 4 más 4 menos 3. Positivo, ¿verdad? 8, que es 5. Positivo. Positivo. Entre menos 1 y 3, pues es 0. F de 0, ¿cuánto vale? Menos 3, que es negativo. Negativo. Y de 3 en adelante, pues cojo por ejemplo el 4. ¿Y cuánto vale f de 4? Sería 4 al cuadrado menos 2 por 4 menos 3, que sería 16 menos 8 menos 3 es 10, 8 menos 3 que es 5, que es positivo, ¿no? ¿Qué diríamos? Estos son los signos. ¿Cómo se escribiría esto? Pues podríamos hacer esto en la función, ¿no? Aquí pongo estas líneas que no son asíntotas, sino que indican regiones. Esto es menos 1 y esto es 3. Y pondríamos que antes del menos 1 es positivo, con lo cual la función está por encima del eje de las x. Entre menos 1 y 3 es negativo. Sería esto. Y de 3 en adelante es positivo. Sería algo parecido a esto. ¿Vale? Sería esta la función, ¿verdad? Y observa que la gráfica de la función, los puntos, podrían ser estos. Tengo 3 puntos, ¿verdad? Que así en pequeñín podría ser esto. El punto sería 0 menos 3. 1, 2, 3, 0 menos 3. Y el punto 0 menos 3. Y luego el punto 3, 0, 1, 2, 3 y menos 1, 0. Por estos 3 puntos pasa la gráfica de esta función. ¿Vale? De forma más o menos sencilla tienes bastante información. Bueno, pues esto es el signo de una función. Un saludo.